Bueno, esta es la tercera parte de la mochila. Si se dan cuenta, ya hemos avanzado mucho. Le hice la manija, mire, así va a quedar. A petición de la clienta la hicimos azul para cortar tanto colorinche. Mire lo hermosa que empieza a verse ya con su manija y con otros detallitos que ya les enseñaré también el paso a paso. Sin más, empecemos a tejer la tercera parte de esta preciosa mochila playera. Bueno, hemos ya avanzado con la mochila. En la tercera parte vamos a terminar los triángulos. Les voy a explicar cómo terminamos los triángulos y metemos la línea azul para avanzar bastante y para que ustedes ya puedan prácticamente terminarla solito. Yo quería mostrarles como avance que ya hicimos el fajón o la manija, la tira. A petición de la clienta la hice en este diseño y en este unicolor para cortar tanto color. Entonces esto era lo que quería la clienta. Normalmente estas mochilas se hacen con el fajón con telar de cintura, pero la clienta no quería telar de cintura porque no quería meterle más color. Entonces la mejor idea fue hacerlo en este punto tunecino, que también les voy a enseñar el paso a paso. Sin más, empecemos con la tercera parte de nuestra hermosa mochila. Solo quería mostrarles los pequeños avances para que ustedes se den la idea cómo va a quedar terminada. Invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan el contenido, a que siempre le den una manito arriba. Es muy importante. Sus comentarios siempre trato de responderlos todos, sus dudas, sus inquietudes, para que la comunidad esté bien informada y para poderles colaborar en los proyectos que ustedes empiecen, que realmente sí podamos terminarlos y tener un resultado precioso como esta hermosa mochila. Empecemos a trabajar. Bueno, ya hemos hecho 7 vueltas. Mire cómo empieza a notarse el diseño perfectamente, se ve hermoso. Vamos a empezar la vuelta 8 y en la vuelta 8 vamos a tapar el amarillo con naranja. Azul sobre azul, azul sobre naranja. Y vamos a hacer los 4 naranjas. Bueno, así nos queda. Estamos empezando la vuelta 8. Recuerda que siempre los 3 azules claros, 2 azules oscuros y los 4 naranjas. Así como hicimos acá, 4 amarillos encima del negro, 1 encima de amarillo, 2 encima de negro y 1 encima del amarillo. Así mismo acá, un naranja encima de naranja, 2 naranjas encima de amarillo y el cuarto naranja encima del naranja. Y voy a hacer 2 puntos azules. Ahora los 3 puntos de azul claro. Miren que está bastante ajustado y no me deja sacar el hilo. Ahora sí, los 3 azul claro, 1 sobre azul oscuro, 2 sobre azul claro, y acá volvemos con los azules oscuros. Y vamos a hacer los 2 naranjas. Bueno, ahora esta vuelta es bastante rápida porque empezamos a hacer muchos puntos de un mismo color. Así como acá empezamos con los 10 amarillos antes del negro, acá vamos a tapar el negro con amarillo, o sea que volvemos a hacer 10 amarillos. Luego quedan los naranjas y por último vamos a hacer los 22 azules. Entonces estas vueltas empiezan a ser muy rápidas. Me queda un naranja libre. Recuerden que los estoy haciendo corridos y ya hice el triángulo negro, entonces ya no tengo que hacer más negro. Entonces en este naranja que me queda libre voy a hacer el primer amarillo y voy a hacer todo amarillo. Acá. Ahora sobre los negros amarillo,
todos. Otro más. Sobre los dos amarillos también hago amarillo. Y el último amarillo lo hago sobre naranja para que me quede corrido. Así. ¿Listo? En total me quedan 10 amarillos. 2, 4, 6, 8, 9 y 10 amarillos. Hago los dos naranjas porque en la vuelta que sigue voy a tapar esos amarillos con el naranja. Recuerda que estoy repitiendo este mismo triángulo. Entonces simplemente, mire, si lo pongo así, este queda de cabezas y este queda de pie. Entonces es lo único que estoy haciendo. Quiero que conozcan muy bien el motivo para que no se confundan. Y voy a hacer los dos azules. Ahora los tres azul claro. Venga que por acá lo veo ya, para que no quede recogido. Son 3, 2 sobre azul, 1 sobre naranja. Y acá empezamos nuevamente con los dos naranjas. Recuerden que en estas 12 puntos, porque siempre van a quedar 12 puntos cuando hacemos una vuelta con solo naranjas, vamos a hacer los dos naranjas y el triángulo. Aquí tengo el amarillo, entonces ahora voy a hacer los 4 negros para que me quede 1 y 1, ¿listo? Creo que está recogido ya. Y voy a hacer 4 negros, tres y 4. 2 naranjas, siempre hago 2 naranjas para separar el color, y 2 amarillos. Y vuelvo con los 2 naranjas. No se me pueden olvidar los 2 naranjas. Me queda un naranja libre al final y ese hago naranja sobre naranja y el que sigue hago azul. Para empezar, perdón, el naranja que sigue lo hice sobre azul, que quede muy claro eso. Un naranja sobre naranja, un naranja sobre azul. Y ya hacemos los 3 azules de esta forma y el último queda sobre amarillo. Miren, ahí ya se forma perfectamente el triángulo naranja. Quedó el triángulo amarillo. Ahora sí vemos el diseño muy bien. Acá cerramos el triángulo amarillo. Recuerden que este va un poquito atrasado porque teníamos que tener los 4 naranjas acá para poder meter el amarillo, entonces siempre este va una vueltica después. Así vamos a dar toda la vuelta. Este ya lo tapamos acá con naranja, el negro lo tapamos con amarillo, este entonces lo vamos a tapar aquí con azul, me quedan 4 azules acá, este lo tapo con naranja, así como está este en amarillo, tiene que quedar este naranja. Recuerde, un naranja en el último azul y hago todo naranja, y en el primer naranja hago el último naranja. En total me tienen que quedar 10 como este. Y lo mismo acá, este sí lo tapo con amarillo y este lo tapo con negro. Eso es todo. Y acá los triángulos los empiezo, como acá tengo naranja, entonces va a empezar los 4 con amarillo y los 2 con naranja, así como está en la parte de acá, así tiene que quedar acá arriba, el amarillo acá y el naranja después. No, demos esta vuelta y les vuelvo a enseñar porque aún nos quedan unas vueltas muy importantes. Yo sé que está ya bastante claro el diseño, pero sí faltan unas cositas importantes, como volvemos a hacer el motivo. Entonces quiero enseñárselos todas las vueltas, no saltarme nada. Entonces ya nos vemos para continuar. Bueno, ya terminé la vuelta. Ya tenemos 3 triángulos: el negro, el amarillo, el naranja. Así tienen que quedar todos. Y en este tenemos 2, el negro y el amarillo. Listo. Acá van a quedar 2 naranjas. Pues todavía el triángulo no está completo, pero ya se nota perfecto que es un triángulo. Bueno, a ver, les enseño qué más. No,
creo que está bien, ¿cierto? Está perfecto para que ustedes tengan claro cómo quedó en esta vuelta. Entonces avanzamos. Dos azules. Si ve lo fácil que es perder la línea, ya iba a ser naranja. Dos azules, uno sobre azul, uno sobre naranja, y quedan para los dos naranjas y un naranja libre. Dos naranjas, uno, dos, y me queda un naranja libre, que ahí empiezo con el azul. Acá. Los azules, que los hago corridos, acá, un azul sobre azul, los tres azules, y vamos a hacer azul claro, los tres azules, ¿verdad? Ahora vamos a hacer los dos azul rey. Uno, dos. Ahora los dos naranjas, y en esta vuelta ya lo vamos a cerrar con naranja. Entonces, un naranja sobre azul, un naranja sobre naranja, y como ya lo vamos a cerrar todo con naranja, todo hasta este primer azul. Lo voy a hacer y ya les enseño. Y ya terminé los naranjas. Recuerden, el primero lo hice sobre azul oscuro y el último lo hice sobre azul oscuro, para que quede perfecto el triángulo. Y voy a hacer los dos azules. Azul rey sobre azul rey, y azul rey sobre azul claro. Ahora los tres azules claros, uno, dos, tres, y acá hacemos los dos naranjas para formar ya el triángulo con negro. Un naranja sobre naranja y un naranja sobre negro. Hago los dos negros, sobre negro, y hago los dos naranjas, un naranja sobre negro y un naranja sobre naranja. Uno y dos, y los cuatro amarillos. Y cuatro. Volvemos con los dos naranjas, y los tres amarillos, perdón, los tres azules para seguir con amarillo. Uno, dos sobre azul y uno sobre amarillo. Así ya nos quedó, miren. Ahora sí se ve perfectamente, está precioso este diseño, siempre me ha encantado. Entonces en la siguiente vuelta ya cerramos acá con azul, y este también ya lo hacemos todo con azul. Recuerden, todo con azul. Ya les enseño cómo, para que ustedes no se me enreden en esta parte. Y este lo vamos a hacer ya en la siguiente vuelta con naranja. Ya quedó el triángulo. Mire, por eso quería que quedara uno y uno, porque mire la forma que toma. Me encanta eso, que queden como en parejita también. Voy a adelantar esta vuelta y ya se las enseño. Este, ya saben, quedan dos azules acá. Este lo tapamos todo con azul por encima del naranja. Este quedará tapado todo con negro por encima del amarillo. Igual voy a dar la vuelta y ya se los enseño hechos para que ustedes comparen. Bueno, ya hice la vuelta donde estaba cerrando con negro. Acá donde me quedaron solo dos naranjas. Los naranjas acá, que ya terminé el triángulo. Ahora sí se ve perfectamente un triángulo de pie, uno de cabeza. Ahora sí creo que me entienden ustedes muy bien. Y estos simplemente son pequeños triángulos igual, uno de pie, uno de cabeza. Y mire, así nos quedó todo.
Me encantan los colores, estoy muy feliz con esta hermosa mochila. Realmente estoy orgullosa de lo que estamos creando. Bueno, vamos a continuar, seguimos. Los 3 azules claros, aún son 3. Más adelante miramos qué vamos a hacer con ellos, con estos azules, pero por ahora vamos a dejar solo 3. Y aquí ya lo voy a cerrar con azul. Van a quedar 4 en esta vuelta. Un azul sobre azul rey, uno en cada naranja y uno sobre azul rey. Total 4 azul rey tengo. Y vamos a hacer los 3 azules claros, uno sobre azul rey y en el azul claro 1 y en el siguiente otro para 2. Y vamos a hacer todo azul. Me queda un azul claro libre. Ahí voy a empezar con los azules y voy a terminar en el primer azul claro. ¿Listo? En total me tienen que quedar 22 porque estoy haciendo esta vuelta. La voy a dar, voy a hacer los 22 puntos para que vean cómo queda igual a este. Bueno, así ya nos quedó muy bonito. Así como cerramos este con azul, así vamos a cerrar este pero con amarillo. Entonces acá encima 4 amarillos, acá recuerden 22 amarillos y el primero empieza en azul claro y termina en azul claro. Y acá lo mismo, 4 naranjas y acá 22 naranjas, es la misma cantidad de puntos que hay acá abajo. El primero empieza en azul claro y el último termina en azul claro. Y este queda todo amarillo, así como quedó aquí todo naranja. Queda muy bonito, miren. Es el mismo triángulo, el mismo tamaño, igual. Eso es lo que quiero que conozcan el diseño para que cuando lo vuelvan a hacer les quede más fácil sacar el patrón. Nos está quedando muy hermosa, está quedando muy bonita. Mire, está aún muy ancha, pero me encanta este diseño. Realmente me encanta. Voy a dar la vuelta, es una vuelta muy rápida ya que hacemos muchos puntos del mismo color, así que voy a terminar esta vuelta y se las voy a enseñar para seguir la siguiente vuelta. Hasta ahora llevamos 10 vueltas, el triángulo se compone de 10 vueltas, pero falta una que la haremos azul claro, ¿listo? Pero ya se las enseño para que ustedes me entiendan mucho mejor. Bueno, ya así nos quedó. Mire, ya quedaron todos los triángulos perfectamente formados. Ya todos. Y estas, los 12 puntos quedaron del color que corresponde. Miren lo bonito que se ve. Y aún sigue bastante amplio, que eso es lo que necesitamos. Por eso la cantidad de puntos de la base. Bueno, aquí vamos a hacer algo un poco diferente, pero tampoco es nada complicado. Los 3 azules aún no le voy a aumentar puntos porque está todavía muy amplia, entonces aún no es hora de aumentarle puntos. 3 azules claros, 2 sobre azul claro y 1 sobre azul rey. Y voy a hacer 2 azul rey nomás, solo 2, 1 y 2. Y voy a hacer todo azul claro. En este azul rey que me queda libre voy a hacer azul claro y voy a hacerlo todo hasta llegar acá y ya les enseño qué vamos a hacer acá. Bueno, ya hice todo azul claro, hasta ahí dejé un azul rey libre. Acá tengo un azul rey libre y voy a hacer un azul rey. Estiro un poco, acomodo mis hilos y voy a hacer un azul rey sobre azul rey y un azul rey sobre azul claro. Acá me quedan 2 azules, acá también tengo 2 azules y voy a hacer los 3 azules claros y el naranja como siempre. El naranja igual, ya sabemos cómo va este, que es los 2 naranjas, los 4 amarillos, 2 naranjas, 2 negros, 2 naranjas y los 3 azules. Esta parte creo que ya está muy clara. Les voy a volver a enseñar acá. El último azul lo hice sobre amarillo y voy a hacer 2 amarillos. No quiero que se pierdan en esta parte.
y hago 2 amarillos y voy a hacer todo azul y dejo el último amarillo libre. Miren, todo azul, este sobre amarillo, estos 3 sobre azul, y ahora voy a hacerlos todos sobre amarillo. Y acá me queda un amarillo libre que vuelvo a hacer los 2 amarillos. Así como acá me quedan 2 amarillos, así me tienen que quedar acá 2 amarillos. Uno sobre amarillo y el segundo sobre azul claro, de esta forma. Y hago los 3 azules y acá vuelvo a repetir los triangulitos. Entonces acá tengo amarillo, entonces voy a hacer 2 negros, 4 naranjas, 2 negros, 2 amarillos y termino con 2 negros. Y así como dejé estos 2, así me tiene que quedar toda esta vuelta. Miren, de esta forma. Yo voy a terminar y ya se las enseño para volver a formar estos triángulos nuevamente y repetir el diseño. Bueno, ya di toda la vuelta, así nos quedó. Todo tiene azul, tapado con azul. Así de hermoso. Recuerden, sí tiene que quedar 2 naranjas acá, 2 acá, uno sobre naranja, uno sobre azul. Sí, revisen, si se les quedó uno de estos sin hacerlo, tienen que desbaratar y hacerlo. Se los digo porque muchas de mis alumnas, casi todas, cuando están apenas haciendo su primera mochila en este diseño, se saltan estos 2 puntos. No sé por qué, pero siempre pasa. Estos no, pero estos de acá sí. Entonces revisen y si les quedó todo perfecto, si sí está bien, continuamos. Bueno, vamos a empezar nuevamente los triángulos y los vamos a empezar de esta forma. Vamos acá a hacer los 3 azules claros. Hacemos 2 sobre azul claro, 1 sobre azul rey y me queda un azul rey libre y voy a hacer los 22 azules. Empiezo con 1 sobre azul rey y los otros me quedan sobre azul claro hasta tener 22 azul rey. 22, ya tengo los 22 azul rey. Voy a hacer acá aumento. Hasta ahora no habíamos hecho ningún aumento, pero sí quiero hacer un aumento en esta vuelta y lo vamos a hacer en los 3 azules. Necesito que ubiquen muy bien lo que voy a hacer. Tengo 22 azul rey y acá voy a hacer un azul rey, azul claro en azul claro, y el segundo lo voy a hacer en aumento. Entonces voy a hacer 2 en un solo punto de azul claro y el que sigue voy a hacer un azul claro y me queda un azul claro libre antes de los 2 que tengo y voy a hacer 4 azules azul rey, pero voy a hacer uno sobre azul claro, los 2 azul rey que tengo de la vuelta anterior y uno más sobre azul claro, de esta forma. Miren, así, quedándome los 22 azul rey, 4 azul claro acá, 4 azul rey. Vamos a hacer en este los 3 azul claro, 1, 2, 3. Acá no voy a hacer aumento, no estoy haciendo aumento, lo voy a hacer acá en medio de los triángulos. Esta línea es la que estoy aumentando, ya no son 3, van a quedar 4. Esta es, no esta,
necesito que quede muy claro. Solo en esta línea voy a aumentar, para aumentar solo 6 puntos. Tampoco quiero que se anche demasiado, quiero que sí agarre un poquito de alitas, pero no tantas. Y voy a hacer el naranja normal, 2 naranjas, los 2 amarillos, hago los 2 naranjas y hago los 4 negros. Y acá voy a hacer lo mismo. En el amarillo voy a hacer lo mismo. 22 amarillos. Acá donde me queda para hacer los 3 azules claros voy a hacer 4. Voy a hacer uno de aumento. Me queda un azul claro libre y hago acá 4 amarillos. Eso es todo lo que tengo que hacer. Mire, así me tiene que quedar esta vuelta. La voy a terminar y ya les enseño que en sí es esta primera vuelta. Acá vamos a empezar nuevamente el triángulo. Bueno, ya terminé y quiero enseñarles que está como la primera vuelta, 22 puntos. La única diferencia es que acá tengo 4 azul claro, no 3 como acá. ¿Listo? Y acá ya están los triángulos, pero no importa, vamos a dar toda esta vuelta naranja, entonces no tiene nada que ver. Pero acá tengo los 4 puntos azules como los tengo acá, 22 azules como están acá. Entonces acá, ¿qué hago? Lo mismo que hicimos al principio. Si ustedes tienen duda, pueden devolver el video y poner desde la primera vuelta para que se guíen. Y hacemos los 2 azules. Recuerden que estos 2 azules es la línea para que se forme este triángulo. Ahora sí se las puedo enseñar. Miren, esta línea. Por eso no se puede interrumpir, porque entonces se perdería el dibujo que va así. Igual el naranja, igual el amarillo. ¿Listo? Entonces lo mismo. Para que no se pierda la línea, 2 azules. Voy a hacer todo naranja, dejando un azul libre para 3 azules libres, perdón, 3 azules libres para hacer 2 azules sobre azul y que me quede un azul libre para correr estos azules. La única diferencia es esta, que estos no son 3 sino 4. Yo voy a dar toda la vuelta, se las enseño hecha para que ustedes se familiaricen un poco más y creo que con eso ya ustedes solitos pueden terminar la mochila. Igual, si veo algo que tenga que comentarles, claro que sí, hago pausa y se los explico. Bueno, así estamos avanzando. Es lo mismo, se repite igual. Quise enseñárselas así para que ustedes vean que los colores van combinados igual. Solo acá no tenemos 3 como esta, tenemos 4. Eso era lo único que quería aclararles. Acá ya adelanto un poco más para que ustedes vean que la combinación de color es igual, pero se va corriendo hacia acá. Entonces eso era lo que quería enseñarles antes de que avanzar, para que ustedes vean. Lo mismo, organizamos los colores igual, todo. Ustedes simplemente empiecen nuevamente el video y repiten todo y así avanzan. Eso era todo. Quería enseñárselas para que no tengan ninguna duda. Yo voy a adelantar, creo que se las voy a enseñar casi terminada para que veamos qué tan grande la vamos a hacer, cuántos triángulos nos salen. Eso es muy importante. Y checar los pasadores. Creo que son detallitos. Con esto podemos sacar no solo mochilas playeras, también podemos sacar mochila como tal, no bolsa playera, sino mochila como tal, monederitos y muchas cosas. ¿Listo? Así que espero que les haya servido muchísimo este paso a paso y ya se las enseño más avanzada para ver el resultado. Y mire cómo combina de hermoso este precioso fondo con este diseño tan bonito de nuestra mochila playera o bolsa playera. Mire, así de hermoso está quedando. Me encanta. Quería enseñarles cómo estamos avanzando y cómo se está poniendo de bonita nuestra bolsa. Bueno, yo ya avancé bastante, quise enseñárselas así súper avanzada para que ustedes tengan la idea cómo se está viendo de hermosa. Si ustedes quieren saber qué tan ancha está quedando, qué vuelo está tomando acá en el borde, simplemente la cierran. Yo no la voy a dejar así ajustada, borde con borde no, voy a colocarle cremallera y la voy a dejar que quede un poquito abiertica, pero sí ella va a quedar así. Así se va a ver ya terminada. ¿Listo?
va a quedar acá un pequeño espacio. Ya les voy a enseñar también cómo para colocarle un cierre o cremallera ahí. Pero quise enseñárselas así avanzada para que ustedes vean lo hermosa que empieza a verse. Si ustedes la quieren que tome más vuelo, que acá se vea más ancha, que esta parte se vea más ancha, pueden hacerle otro aumento. Recuerden que por acá le hicimos un aumento que veníamos trabajando 3 puntos azules y acá lo aumentamos a 4. Si ustedes la quieren más ancha, le pueden hacer el aumento, pero no se lo hagan en esta parte. Si se lo van a hacer, hágaselo en el triángulo 4 o en el triángulo 5, preferiblemente en el triángulo 4. Así que pueden trabajar toda esta con 4 puntos, este camino, mire, con 4 puntos, y acá cuando hagan el triángulo 5 le hacen el aumento para que el de 4 quede a 5, igual que lo hicimos acá. Es simplemente devuelven esta parte donde empiezan el segundo triángulo y hacen el aumento igual, pero entonces sí les sugiero que lo hagan en los últimos 2 triángulos. Para que ustedes sepan qué tan alta la llevo, les muestro. Tengo 1, 2, 3, 4 y este es el 5.º triángulo que creo que lo termino, y igual hasta ahí ya mide. Si medimos desde el fondo, acá donde termina el fondo, ahí ya mide 29 centímetros. Creo yo que queda por ahí de 33 centímetros de alta, porque aún me falta terminar el triángulo y le voy a dar un par de vueltas más, no sé si 3, 4 vueltas, no sé si en el tono azul o en amarillo, tengo mi duda, no sé qué, o si negro, no sé, tengo mi duda. Lo sé en el momento que le empieza a tejer un poquito de un solo color, cómo se ve. Eso era todo, era eso, enseñárselas cómo estoy avanzando para que ustedes sepan más o menos qué tanto les falta para su diseño.